explicar, lo que ya vino explicando y lo que va a explicar el día de hoy, lo que vamos a hacer es el reconocimiento de todo lo que ella habla en el mapa, ¿sí? De eso se va a basar la actividad que yo voy a mandar hoy a la tarde. Hoy a la tarde subo la segunda actividad, que es todo esto del reconocimiento que vamos a hacer con respecto al tema. ¿Por qué? Porque si no tenemos una ubicación geográfica de lo que estamos hablando, no van a saber la teoría, pero si lo llevamos a geografía no van a saber la ubicación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer un reconocimiento del mapa planiferio con el que empezamos a trabajar ya en la primera actividad. Todos tenían que hacer un mapa como primera actividad marcando esto. Esto mismo que nosotros vemos en el mapa es lo que ustedes tenían que hacer como primera actividad. Marcar los continentes, marcar las coordenadas geográficas más importantes, como por ejemplo en la línea del Ecuador a los 0 grados de latitud y el meridiano de Greenwich a los 0 grados de longitud. ¿Todos pudieron hacer eso? O todos no, los tres que están conectados, ¿pudieron realizar esa actividad, que es esto que estamos viendo en el mapa? Yo sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Amén. Santi. La profe, se me trabó todo. No importa, ¿vos pudiste hacer la actividad esta? No. ¿No? Bueno, acá fíjate que acá tenés marcadas las líneas importantes, las coordenadas importantes como el Ecuador, los trópicos y los círculos, todos los continentes, ¿sí? En este caso tenemos a lo que es América dividido en América del Norte, América Central y América del Sur, ¿sí? Pero tenemos todos los continentes marcados, las líneas más importantes o coordenadas geográficas más importantes. ¿Y qué vamos a ver? Hoy nos vamos a basar en lo que es Europa. Ustedes fíjense en la proporción que tiene Europa a comparación del mundo. Piensen que este mapa está mirado y hecho y realizado por una mirada eurocentrista. Después creo que Rocío va a hablar de eso, pero yo les marco a lo que llamamos mirada eurocentrista en el mapa. Si nosotros miramos el mapa, Europa está en el centro del mapa, ¿sí? Y tiene una dimensión bastante grande. Si nosotros nos basáramos en la realidad de lo que es Europa y la dimensión territorial que tiene Europa, tendría que ser mucho más chico que lo que corresponde, por ejemplo, a América del Sur. ¿Sí? Y este mapa tiene esta mirada eurocentrista, ¿por qué? Porque la dimensión, al ser más grande, al estar hecho, digamos, por un europeo en su momento, ¿sí? Hizo esto, que Europa estuviera como centro del mundo, que como que de Europa saliera todo, dependiera todo, y por eso es la localización y la extensión territorial que tiene. Ahora, la profe en la clase anterior, y en esta clase, va a hablar de distintos países que condicionan o que están dentro del continente europeo. Antes de pasar a eso, vamos a ver dónde está ubicado. Nosotros tenemos dos líneas o dos coordenadas geográficas importantes que nos van a dividir el mundo, ¿sí? Tenemos a los 0 grados de latitud la línea del Ecuador, que es la que nos va a dividir el mundo en hemisferio norte y en hemisferio sur. Y tenemos a los 0 grados de longitud, tenemos el meridiano de Greenwich, que nos va a dividir el mundo en hemisferio este y hemisferio oeste, ¿sí? O, llamado de otra manera, hemisferio occidental y hemisferio oriental. Si nosotros nos miramos a Europa, vamos a decir que está ubicado en el hemisferio norte, en su totalidad, y casi toda su totalidad en el hemisferio oriental o hemisferio este, ¿sí? Solamente una partecita, una pequeña partecita es la que pasa para el hemisferio oeste, ¿sí? Pero si tenemos que ubicar a Europa, decimos que en su totalidad está en el hemisferio oriental. Bueno, si nosotros
dentro de ese mapa nosotros quisiéramos mirar el mapa de Europa, nos vamos a este mapa, al otro mapa, Rochi, que sería el mapa de Europa, ¿sí? Donde ahí vamos a ver la totalidad del territorio y vamos a ver cuáles son los países que integran a este continente, ¿sí? Esto es lo que corresponde. Nosotros veíamos en el mapa planiferio de esa pequeña localización de Europa, bueno, si hacemos zoom, digamos, ¿sí? Si traemos y hacemos zoom al mapa de planiferio, esto es lo que resulta del continente europeo, ¿sí? Tenemos a países importantes como Ucrania, Francia, Iberia, Italia, España, Reino Unido, Irlanda, Inglaterra, países que nosotros conocemos. Por ahí no los conocemos así como algo mundialmente reconocido por algo, sino que, por ejemplo, para los varones o para las mujeres, porque no, a mí a veces me gusta, por el fútbol, porque Messi está en tal club, que está en tal lugar, entonces ahí vamos reconociendo lo que es Europa, ¿sí? La profe, fíjense en que Europa está rodeado, ¿sí?, por agua. ¿A qué corresponde toda la parte que está rodeada, por ejemplo, Irlanda, Iberia, Francia, Inglaterra, Escandinava? ¿Qué océano baña esas costas? ¿Lo pueden reconocer? ¿Alguno se anima a reconocer cuál es el océano que baña las costas de esos países? Profe, Si perdón nosotros, que te cambie de tema. sí. Y 40 no sé si me puedo salir porque tengo que ayudar a mi mamá y eso. Bueno, no importa, quédate hasta donde más puedas. Y Dale. después, si no podés, Cualquier cosa te vas. se me sale porque estoy ocupado. Dale, dale, no hay problema. Gracias por avisarnos. Nada, profe. Gracias a ustedes. Ahora, Océano Atlántico. ¿cómo? El Océano Atlántico. Muy bien, ahí tenemos el Océano Atlántico, ¿sí? Todas las costas de estos países que nombramos están bañados por el Océano Atlántico. Lo que podemos reconocer en este continente, en esta parte del mapa, es que no tiene grandes elevaciones. Todos estos países que nosotros vemos bañados por la costa del Atlántico no tienen grandes elevaciones. Entonces, los vientos que van a entrar desde el Océano Atlántico van a entrar cargados de humedad, y a medida que nos vayamos metiendo hacia el continente europeo van a ir descargando toda su humedad, ¿sí? Eso es un factor climático que suele ser reconocido, tiene mucha humedad todo el continente europeo, o sea que tiene en su mayor parte tierras fértiles para los cultivos, ¿sí? Son datos de color que le vamos agregando a esto. En la parte sur, donde tenemos la botita de Italia conocida, Grecia, tenemos las costas de ¿qué mar? ¿Alguno puede reconocer ese mar? Es un mar muy conocido que divide Europa de África y... Mar Mediterráneo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta porque este curso por lo menos me contesta, Rocío. Bueno, entonces, los países de la profesora habla, ¿sí? Tenemos a Francia, tenemos a España, tenemos a Inglaterra. Ahora le vamos a ir como haciendo zoom a este mapa, ¿sí? Para ir viendo dónde se localizan. Ahí bien tenemos marcado en amarillo a Francia, ¿sí? Tenemos bien marcado en amarillo la parte de Francia. Después tenemos en gris a Inglaterra. Dos países que la profesora va a hablar y va a empezar a contar que desde esos países van a salir todo lo que son las revoluciones, las grandes revoluciones. Si no me equivoco, Rocío, ¿estoy bien? ¿Ahí lo que estoy diciendo? No me escucho, Rocío. Perdón, es que como estoy compartiendo pantalla,
minimizo para que no aparezcamos nosotras y aparezca la pantalla, entonces no podía encontrar para sacar el silencio. Sí, exactamente. Las revoluciones atlánticas, justamente como compartía la compañera, que no me acuerdo quién fue, creo que fue Violeta o Brenda, Sí, no sé cuál de los dos. son exactamente costas bañadas por el océano Atlántico, por eso revoluciones atlánticas, que es de lo que vamos a hablar después a continuación. Pero que no van a ser solo de este lado, del lado de enfrente, digamos, en todo lo que es el continente americano también van a impactar estos procesos. Bueno, físicamente es eso lo que nosotros tenemos que marcar. Fíjense en dónde están ubicados. Ahora la profe le va a mostrar el mapa de Francia, el mapa de Inglaterra, para ver la localización específica. Y en base a eso nosotros vamos a ir marcando, acompañando lo que la profesora va diciendo, vamos a ir marcando en el mapa. La actividad que yo les voy a mandar ahora va a ser una actividad corta. Vamos a ir... miren dónde está Inglaterra. Todo eso es la parte de Reino Unido, nos vamos acercando y toda la parte que está en naranjita, ¿sí? Es la parte de Inglaterra. ¿Sí? Fíjense, ahí tienen la parte de el mapa de... Sacale un poquito el zoom, Ro. Perdón que te moleste. Fíjense, abajo tenemos el mapa planiferio. Fíjense en abajo, el cuadradito abajo. Después tenemos hecho el zoom sobre la parte de Europa, que es la pantalla más grande que nosotros tenemos. Y sobre la parte de todo eso de Reino Unido, nos hicieron el zoom y nos marcaron Inglaterra. ¿Sí? Para que ustedes fíjense en la ubicación. ¿Sí? Fíjense en que toda la parte de Reino Unido está como separada de toda la parte territorial de Europa. ¿Sí? Quedó como separada. Esa es la parte de Inglaterra, ¿sí? Todo esto lo que yo les estoy mostrando es para que se ubiquen y para que puedan realizar la segunda actividad de todo esto de localizarlo en el mapa. Lo van a localizar en el mismo mapa planiferio que yo les mandé a hacer como primera actividad. Así va quedando, vamos completando ese mapa, ¿sí? Esta es toda la parte de Inglaterra. Ahora vamos a ver la parte de Francia para que ustedes se ubiquen. Ahora la profe les pone. Bueno, acá tenemos el mapa de Europa nuevamente. Y en amarillo tenemos toda la parte de Francia. Y abajo, hacia el sur, tenemos toda la parte de España, en un color como salmoncito. ¿Sí? Esos son los 3 países más importantes donde la profesora se va a basar para empezar a hablar sobre estas revoluciones atlánticas. Ella ya Todo el dijo color, porque se van. ¿Cómo? todo el color piel así, eso es todo España. Sí, todo eso es España, lo que la profe está marcando con el cursor. Eso es todo España. Hacia el norte, en amarillo, tenés a Francia, y separado del continente, también en amarillo, tenés todo lo que es Reino Unido y lo que hablábamos de Inglaterra, ¿sí? En la parte de abajo es Inglaterra, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Dónde estamos ubicados? Hasta Ahora, ahí la vamos. profesora le va a explicar toda la parte de cómo fueron esas revoluciones atlánticas y después lo vamos a llevar al continente americano. O sea, desde ahí, cuáles fueron, a dónde arribaron, ¿sí? Por eso quiero que en el mismo mapa planiferio empiecen a marcar estos países y después vamos a marcar dónde llegaron, ¿sí? Y qué consecuencias trajo esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, si hasta ahí vamos, vamos a arrancar entonces con nuestro cuadrito conceptual. Ahí estoy compartiendo pantalla. Denme un segundito que quiera arrancar. Ahí está. Cuesta un poquitito, encima ahora todo el mundo en la virtualidad, así que está un poquitito saturado todo. Por eso apagué, les pido disculpas, no apagué la cámara porque no quiero que me vean, sino que la apagué porque me interesa que puedan ver el Power y que me escuchen, ¿sí? Porque si no, capaz que se me corta y entonces la explicación termina perdiendo
la validez, digamos, ¿sí? Bueno, rapidito voy a tratar hasta I40 de explicar este concepto, así cuando nos volvemos a conectar, como dije, empezamos a ver las características de la revolución industrial. Bueno, ¿por qué digo concepto? Porque revoluciones atlánticas no se llaman así porque sí, ¿no es cierto? Se llaman porque, como ya adelanté hace un ratito, ocurren en las costas del Océano Atlántico, ¿sí? En las costas de Inglaterra, de Francia, y después vamos a ver a dónde se trasladan y por qué, ¿no es cierto? Pero me interesa que hagamos hincapié en que justamente se van a trasladar desde la costa de Inglaterra y de Francia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas revoluciones que se van a trasladar desde Inglaterra y desde Francia? Por un lado, la revolución industrial y por el otro lado, la revolución francesa, ¿sí? Que ahora parece que no tiene nada que ver y que no entendemos nada, pero cuando empecemos a desasnar y a desarmar este contenido nos vamos a dar cuenta de qué tiene que ver después con todo lo que ocurrió, ¿ven las flechitas? Con todo lo que ocurrió entonces en América. Y no solo en América Latina, en América anglosajona también, ¿sí? Y además la profe recién marcaba la península ibérica, ¿no es cierto? España en particular. España y Portugal forman parte de la península ibérica, pero nosotros nos vamos a focalizar en España, porque justamente, como vimos en segundo, fue el país que colonizó, ¿sí? Casi todo lo que, casi todo no, todo lo que conocemos como Latinoamérica, y en el caso de Portugal, Brasil, ¿sí? La parte de como América portuguesa. Entonces también tenemos que analizar algunas cosas que fueron pasando en España para que luego repercuta en lo que son sus colonias, ¿sí? Todo el imperio hispánico, podríamos decir. Bien, seguimos. Entonces, esta concepción de revoluciones atlánticas va a estar dada por una clase particular, que es la burguesía, ¿sí? No va a haber otra clase que sea capaz de realizar estas revoluciones atlánticas. La burguesía ya la conocemos, es una clase que viene pujando, ¿sí? Desde la Edad Media, pero en la Edad Media simplemente se dedicaban a comerciar, ¿no es cierto? Eran artesanos libres, viajaban, comerciaban, ¿no es cierto? Y tenían su propio dinero. No pertenecían, digamos, a toda la lógica del sistema feudal, que se basaba prácticamente en la agricultura, en la tierra, y en quienes poseían esa tierra o no, ¿sí? Entonces, esta clase lo que tiene de particular es que todavía no posee tierras. Lo que posee, ven, acá yo les puse la foto con las moneditas, lo que posee es la manufactura y el dinero, ¿sí? Entonces, si bien ya existe desde la Edad Media, vamos a ver que a partir de la caída del feudalismo en todo lo que es la modernidad y los siglos que continúan a esa modernidad que ubicamos en el siglo XV, bueno, vamos a ver que la burguesía justamente va a pujar para ocupar un lugar, no solo económico, sino también político, ¿sí? Eso por un lado. El problema es que para justamente lograr esa ubicación política que la burguesía necesita, ¿por qué la necesita? Porque necesita que la política garantice sus derechos económicos, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, lo económico, lo político, lo social, pero no lo separamos porque esté separado en la realidad social. Lo separamos para poder analizar las causas políticas que no son las mismas que las causas sociales y que no son las mismas que las causas económicas, ¿sí? Así como las repercusiones, no es lo mismo. Son todas Hicimos un partes. trabajo, Sí, Santi, hicimos un trabajo en absolutismo de, ahí está, por eso, muy bien, Santi, por eso estoy retomando el concepto, ¿sí? O sea, sí, la burguesía necesitaba acceder a la política, pero existía el absolutismo, ¿sí? Y el absolutismo, ¿te acordás, Santi, que era un modelo como? para que me olvide esta frase. Santi u otro que se acuerde. A ver, Nadie, ¿no? voy a buscar en el trabajo, en No el importa trabajo que si no, encontré. igual acá lo dice más o menos. En teoría, dice, el rey El, concentraba todo el poder. Sí, Viole, era que el rey tenía todo el poder. El rey era básicamente lo consideraban alguien enviado por Dios. ahí está, tiene que ver con esto, ¿sí? Y El había rey, alguna frase sí, sí, Santi, que perdón. decía, ¿qué es la frase del rey? No sé qué más, en el trabajo, algo así.
Sí, bueno, el rey Sol, ¿no es cierto? El rey como, de hecho, si vemos esta imagen pertenece a Luis XIV, que es el monarca francés, y que fíjense, ¿no? Toda la cosa que tiene. Imagínense a Luis XIV así, e imagínense a Luis XIV cuando se levanta a la mañana, ¿no es cierto? Sin que se ponga todo esto, nada que ver. Justamente lo que esta imagen, por eso la elegí, lo que esta imagen representa es todo lo que se le colocaba al rey para parecer, ¿no es cierto?, que tenía el poder absoluto. ¿Por qué digo parecer? Porque no es tan así, es un modelo teórico, pero que no se cumplió de la misma manera en toda Europa, ¿sí? Pero bueno, en teoría, el rey tenía absolutamente todo el poder. Sin embargo, no gobernaba solo, ¿no es cierto? El rey tenía una corte. ¿Saben quiénes eran parte de esa corte? ¿Qué sector social era parte de esa corte? Chachán, chachán. No importa si no lo saben. La nobleza, ¿sí? La nobleza, acuérdense que era un estamento que en su momento eran los dueños de las tierras, ¿no? Y que arrendaba esas tierras a los campesinos para que los campesinos las trabajen y le paguen tributo, le paguen dinero o cosechas, ¿sí? Bien, entonces la nobleza era parte de la política, siempre fue parte de la política. El problema es que ahora la burguesía está pujando, está haciendo fuerza para ser parte de esa política. ¿Porque le interesa la política a la burguesía? No, porque le interesa la economía a la burguesía, ¿sí? Entonces, para poder garantizar esas cuestiones económicas, necesita acceder al poder político. Por eso, Eric Hobsbawm, que es un señor que ya falleció hace mucho, pero un gran, gran historiador, que escribió este libro que yo les puse acá, entre otros, obviamente, Eric Hobsbawm llama la era de la revolución a todo este proceso por el cual la burguesía no solo puja, sino que asciende al poder económico y al poder político. ¿Sí? Fíjense, 1789-1848, dice él en su libro. Bueno, durante todo este proceso la burguesía hizo distintos procesos revolucionarios para poder llegar a tener el poder. ¿Sí? Como dije, y acá aparece otro concepto, porque no es solo el poder político, también es el poder económico. Por lo tanto, acá cabe el concepto de doble revolución. ¿Sí? Entonces, si hablamos conceptualmente, hablamos de las revoluciones atlánticas como aquellos procesos que comenzaron en Europa, en las costas del Océano Atlántico, y que las analizamos en tercer año porque lo que pasó allí tuvo consecuencias inmediatas en América, ¿sí? Recuerden que en tercero nos interesa analizar América, pero ¿qué pasa? Yo no puedo de la nada decir, bueno, la burguesía americana, ¿y de qué estoy hablando cuando hablo de la burguesía americana? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, necesito saber qué pasó primero allá en Europa. No es que me guste hablar de Europa ni quiero ser eurocentrista, ¿sí? Al contrario, solamente vamos a ver algunos contenidos europeos y luego nos vamos a focalizar en todo lo que es América y sobre todo en el proceso de formación del Estado argentino, ¿sí? Ese es el diseño de tercero y lo que en tercero tenemos que estudiar. Entonces, por un lado analizamos el concepto de revoluciones atlánticas, ¿sí? Y por otro, este concepto, doble revolución. ¿Por qué doble? Bueno, la hace el mismo sector social, pero hace una revolución política y hace una revolución económica, ¿sí? Para obtener justamente los dos poderes. Obviamente la burguesía no es consciente de que en ese momento está estallando una revolución, por lo menos no lo es respecto de la revolución industrial, ¿sí? Después vamos a ver por qué. Sí lo es o es un poco más consciente en el caso de la Revolución Francesa, ¿sí? Porque los cambios políticos, digamos que se pueden analizar más en el corto plazo y son más visibles, ¿sí? En esa realidad social. La persona que estaba inventando la primer máquina para hacer la revolución industrial, la verdad que no se dio cuenta que en ese momento estaba atravesando una revolución, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, Bien, a ver. Entonces, además, en el trabajo anterior habíamos hablado de la ilustración o el iluminismo, ¿no es cierto? Y lo importante que fueron estas nuevas ideas en el marco del fines del siglo XVIII. Entonces, ¿por qué retomo? Porque justamente estas nuevas ideas y la difusión de estas nuevas ideas fueron las que dieron el pie, ¿no es cierto?, para que existan inventos, mecanismos, avances científicos, maquinarias, ¿sí?
que fueron las que después posibilitaron, entre otras cosas que ya vamos a ver, la revolución industrial. ¿Sí? Pero no solo en el aspecto económico el iluminismo tuvo su penetración, sino que también en el aspecto político, gracias a las nuevas ideas que tomó la burguesía. Recuerden que la Ilustración, si bien no es un movimiento exclusivo, ¿no es cierto?, de la burguesía va a ser la más interesada, ¿sí? Porque la nobleza es una clase que, o un estamento, mejor dicho, que no se preocupa tanto por el avance de la sociedad y del progreso indefinido, ¿sí? No se preocupa tanto, es más tradicional. La clase que sí se preocupa por el avance y por el progreso va a ser la burguesía. Entonces, la burguesía justamente va a ser la clase que impulse la Ilustración, ¿sí? Este movimiento filosófico que data de fines del siglo XVIII. Entonces, en función de esas nuevas ideas que no solo posibilitaron avances científicos, sino que también en esa difusión del conocimiento, justamente lo que observamos van a ser cambios en la política. Y todos estos cambios en la política van a llevar a lo que conocemos como Revolución Francesa, que es un proceso recontra complicado, pero que básicamente, si lo tenemos que resumir en una oración, lo que vamos a decir es que va a tirar ese absolutismo y ese antiguo régimen y va a proponer cambios, ¿sí?, donde la burguesía va a ser parte de esa política y donde a la burguesía nunca más la van a dejar afuera de los procesos políticos, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí, Bien, entonces tenemos dos conceptos, ¿sí? Por un lado las revoluciones atlánticas, por el otro el proceso de doble revolución. La burguesía es la que lleva a cabo todos estos cambios, ¿sí? No es casual que a fines del siglo XVIII se esté dando la Ilustración y al mismo tiempo comience a darse el proceso revolucionario industrial. Y que además en 1789, también a fines del siglo XVIII, estalle la Revolución Francesa. No es casual. Por eso retomo lo que vimos en la actividad anterior, ¿sí? Justamente para ver qué es lo que empieza a pasar con la burguesía y qué cosas va a llevar a cabo la burguesía. ¿Estamos hasta acá entonces? Esto fue, digamos, más bien conceptual, ¿sí? Para entender qué quiere decir cada uno de esos conceptos. En el próximo Zoom vamos a empezar a desasnar estos conceptos y vamos a empezar a hablar de la revolución industrial. ¿Está? ¿Hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bueno, se va a cortar en 5. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene alguna duda?